La vez pasada vimos cómo dibujar cualquier objeto utilizando formas básicas como el círculo, el cuadrado, el triángulo y en el caso de la tridimensión, un cilindro, un prisma cuadrangular y una esfera. Sin embargo, para el ejercicio pasado el objeto era un cofre bastante simple que no requería más detalle que un prisma rectangular y medio cilindro. Lo que vamos a ver en la parte de hoy es cómo poder trazar a partir de un prisma rectangular o cualquier otra forma geométrica, ya una elipse, una esfera, un cono y demás, cualquier primitivo que pudiéramos utilizar para poder dibujar. En este caso hay que comprender que todos los objetos tienen un eje principal que es el que nos da la dirección a la cual está apuntando y ya dependiendo de la forma que estos tengan pueden tener un eje mayor y un eje menor como lo son las elipses. En este caso tiene un eje tanto mayor como un eje menor y eso nos está dando la forma de la elipse y bueno, con eso estaríamos pudiendo trazar este cilindro. Lo que vamos a ver es cómo a partir de esta forma podemos pasar tanto a una elipse, una esfera y demás. Esto no va a ser un ejercicio como tal de perspectiva, es otra habilidad que quizá pudiéramos visitar después, pero sí tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de tridimensión, en la mayoría de los casos vamos a hablar de un objeto que está proyectado a dos puntos de fuga, en el cual partimos de un punto inicial y estos se proyectan hacia cada uno de los puntos de fuga, dándole la profundidad adecuada. Después de eso determinamos dónde es que van a terminar las líneas que conforman al objeto y de esos mismos puntos generamos una nueva proyección. En el caso de la proyección a dos puntos de fuga, todas las líneas verticales van a ser completamente perpendiculares y lo único que se realiza es la proyección de estos otros puntos. Ya con eso tendríamos el prisma que estaríamos utilizando para la demostración. Esta es, digamos, la manera correcta de hacerlo, la manera checando cada uno de los puntos, pero también es importante que conforme vayamos desarrollando habilidades, nosotros seamos capaces de poder plantearnos líneas paralelas que sin la necesidad de tener los puntos podamos desarrollar y con ello poder trazar nuestros prismas o cualquier figura que estemos realizando. Si aún tuviéramos problemas para trazar líneas rectas en Photoshop utilizando Shift, nada más necesitamos mantenerlo, picar en el siguiente punto y este nos va a generar líneas completamente rectas. Para que esto funcione a la primera y sin ningún problema, tenemos que tener desactivado mejor dicho, la transferencia o la dinámica de forma, ya que si nosotros la tenemos activada, lo que ocurre es que si está realizando la línea, solo que está aplicando el efecto que nosotros estemos marcando, y vamos a tener que generar un poco más de presión para poder ver la línea o hacerlo más de una ocasión. Entonces, con eso en mente, para poder hacer este ejercicio, lo que tenemos que tener son dos líneas paralelas, las cuales podemos duplicar para que tengamos la base, y luego esta base también la podemos duplicar, y con esto tendríamos el prisma. Conectamos las esquinas opuestas para que sepamos dónde está el centro, que en este caso voy a trazar con verde para que sea un poquito más notorio. Y lo único que necesitamos es duplicar estas líneas para obtener los puntos que necesitaríamos que atravesaran, que estos igual tienen que ser paralelos,
y con eso ya tendríamos los cuadrantes de la parte superior. En este caso, con el fin de tener un poco más de control sobre lo que estamos realizando, voy a utilizar una forma, y la idea es que esta forma toque por completo los 4 puntos que estamos creando. Nosotros la podemos duplicar. En este caso las voy a unir. Vamos a trazar en rojo las líneas verticales. Y con eso tenemos un cilindro. Esa es la forma, digamos, la forma adecuada para poder trazar un cilindro de manera geométrica. Ahora, de esto mismo, si nosotros tenemos solo la elipse inferior y trazamos un punto desde la parte tangente hacia el centro, tendríamos un cono. Ahora bien, esto es importante porque conforme a lo que estábamos viendo, la idea es que podamos nosotros ser capaces de notar que las elipses, los conos, los mismos prismas tienen un eje, en este caso que es el que nos da la dirección hacia donde apuntan, y tienen los ejes menores y mayores. Lo que tenemos que entender es que estos son a 90 grados y eso nos está dando una indicación de cómo es que se tienen que trazar, que tienen que estar presentados. Porque si nosotros, para poder generar un nuevo cilindro sin hacer todo este proceso, no podríamos tener un eje de esta forma y querer que la cara se nos presente de frente. Si nosotros tuviéramos un eje que tiene estas dimensiones, estaríamos viéndolo desde la parte trasera y este sería más o menos lo que estaríamos viendo, porque esta sería la dirección a la que está apuntando. Tomando eso en consideración, ya es que después nosotros podríamos hacer la otra mitad y tener un nuevo cilindro. Es muy importante el poder comprender cómo es que se generan este tipo de formas, porque con esto es la base con la que construimos los envolventes y la geometría necesaria para poder trazar cualquier otro objeto. Ahora bien, las esferas tienen una particularidad, y es que para que nosotros podamos trazar una esfera con el proceso anterior, tenemos que tener un cubo. Y una vez que nosotros tenemos el cubo, tenemos que realizar el mismo proceso. Sin embargo, en esta ocasión lo tenemos que realizar en más de 2 caras. En este caso lo que realicé fue sacar casi el centro de todas las caras para poder tener los 2 planos que cortan. Pero si nosotros reducimos hacia lo que es estrictamente necesario, es tener estas 2 divisiones. Esto también lo hago ya a mano alzada porque es importante saber que
cuando nosotros desarrollamos esta habilidad, salvo que estemos haciendo dibujo técnico, es muy complicado que todo el tiempo estemos realizando todo completamente con guías o con alguna especie de regla. Y es más valioso que nosotros entendamos cómo es que se realiza este proceso y que podamos realizarlo a mano alzada. El que lo podamos realizar a mano alzada vendrá de estar practicando durante tiempo el poder hacer trazos rectos, el poder conectar puntos, el poder trabajar circunferencias y demás. Pero al final del día tenemos que empezar en algún lugar y es importante que lo hagamos desde el comienzo. Desde que estemos entendiendo algún concepto o cómo trazar algo, es más conveniente que nosotros lo hagamos para que poco a poco desarrollemos tanto esa habilidad como la sensibilidad. Estos son los dos planos principales, sin embargo los demás son útiles porque nos permiten tener el centro. Y como lo hemos mencionado, pues son necesarios para poder realizar tanto elipses como círculos y demás. Porque todo círculo que nosotros tengamos de frente, nosotros tuviéramos un cuadrado en esta parte, todo círculo que estuviera contenido dentro de él, al momento en el que se deforma por perspectiva este cuadrado, está ocurriendo lo que estábamos viendo con el ejemplo de las elipses. Estas se deforman y el eje mayor y el eje menor se traducen de misma manera. Un eje aquí y el otro eje aquí. Entonces, al momento de poder nosotros realizar una esfera, lo que tenemos que considerar es que vamos a trazar una elipse tanto en este plano como en este otro. Ahora bien, si nosotros fuéramos sumamente estrictos, también sería necesario que utilizáramos este plano y que hiciéramos el mismo proceso. Con esto ya lo único que quedaría es unir estos diferentes puntos y bueno, esta sería la manera en la que se traza una esfera. En este caso no es completamente perfecta, pero es una cuestión que al estarla realizando en más de una ocasión, pues vamos a ir tomando diferentes habilidades para hacerlo. Lo que cabe destacar es que una esfera, sin importar el ángulo en el que se vea, siempre va a ser un círculo. Entonces es importante también desarrollar la habilidad para trazar esto, y todo lo que estamos trazando en este caso con las elipses es lo que sí tenemos que saber nosotros plasmar o saber dónde está, que eso es lo que podemos trazarle a una esfera como si fueran pequeños gajos para que nosotros entendamos la dirección de la esfera, que esto hace lo mismo que los ejes que estábamos realizando. Con esto ya sabemos que la esfera estaría apuntando en esta dirección o que estaría apuntando en otra, por ejemplo. Todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de entender cómo hacer estas figuras geométricas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos objetos, no nos quedamos nada más con solo cilindros y alguna esfera que le podamos agregar.
quizá un cubo para romper un poco con alguna parte. Esta no es la manera en la que nosotros diseñamos o construimos objetos. Para esto tenemos que tener en consideración diversas cuestiones. Por ejemplo, a un cubo nosotros podemos cortarle partes, podemos hacerle perforaciones, podemos agregarle partes, podemos estar jugando de diversas maneras con todo lo que es necesario para la construcción del objeto. Lo que podemos utilizar también en este caso para poder tener una mayor lectura de cómo es que estos objetos se están generando, porque por ejemplo en este caso es un poco confuso el saber qué es lo que está pasando en este interior, es utilizar algunas guías de sección. Estas guías lo que hacen es indicarnos cómo es que está comportándose la forma general del objeto. Por ejemplo en este caso sabría que hasta aquí una línea recta, de aquí a acá podríamos saber que esto está tomando esta forma de corte con cilindro. Por ejemplo, de cortar aquí de nuevo, vamos a poner una línea de sección que nos indique la dirección que está tomando por la mitad del corte. Y con estas líneas hacer muchísimo más fácil y más clara la lectura de cómo se está manejando la geometría que tiene el objeto. Pero esto no solo nos permite saber cómo es que está la geometría, porque por ejemplo ya de esta cara teniendo esto es algo muy similar a lo que vimos en la parte anterior, y ya bien yo podría trazar una elipse y desde aquí generar nueva geometría. Y de esta manera es en la que podemos en general construir cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, algo que vimos al principio eran un par de audífonos, los que por ejemplo, si yo comienzo con la construcción del objeto como lo aprendimos, en este caso yo ya podría empezar a ver cómo es que sería el cilindro general. También si por ejemplo fuera a expandir el tamaño de las cosas, qué es lo que necesitaría. Y vaya con esto construir más formas, hasta que pues eventualmente tengamos el resultado que nosotros estamos buscando. Como lo mencioné en el video pasado, esto se genera a partir de tener diferentes referencias con el cual nosotros podamos saber cómo es que se construyen las formas y saber hacia dónde estamos apuntando, y con eso poder generar los diferentes volúmenes necesarios para nuestra figura. Aquí ya podemos ver cómo haciendo estos trazos básicos podemos dar la forma que tendría el objeto muy en crudo, ¿no? Como se ve, ya empieza a ver la construcción del objeto mismo. Ya se empieza a ver cómo es que esto puede tomar forma. Y bueno, eso es lo importante. Y bueno, así es como podemos pasar del prisma rectangular a diversas formas, con el fin de que nosotros podamos eventualmente reproducir el objeto que queramos. Y acá por último tenemos una versión simplificada del proceso, que es lo mismo. En este caso
Lo que traza simplemente son los ejes para poder tener una idea desde dónde o hacia dónde va a estar generándose la elipse, y luego cómo es que ésta se conecta. Por ejemplo, al hacer una elipse de menor tamaño sobre el mismo eje y conectarla por los puntos tangentes, lo que estamos generando es un cono truncado. Y esto mismo puede hacerse, por ejemplo, si nosotros cambiamos el ángulo del eje, en lugar de que sea un eje completamente a 90 grados en todo sentido, si nosotros lo cambiamos esa inclinación, esta figura, en lugar de verse de esta manera en el costado, se estaría viendo así. Pero bueno, este proceso es el mismo, solo es una versión simplificada. Lo que tenemos que tener en consideración siempre que nosotros estemos realizando este tipo de dibujo es que hay que tener mucha flexibilidad al momento de realizarlo, hacerlo con la mano muy suelta, porque pues lo que estamos hablando es de un sketch, ¿no? No estamos pensando ahorita en cómo es que sería el objeto completamente terminado, no estamos pensando en la línea final. Esto es un proceso en el que tenemos una idea inicial que puede venir en forma de línea, de silueta, y conforme nosotros vayamos pasando a las diferentes etapas, luego lo iremos refinando, iremos dándole diferentes calidades y demás. Pero por lo menos para este trazo inicial, que es lo que se pretende enseñar en este momento, pues tenemos que tener la mano bastante suelta, estar entendiendo que es un sketch, no todo va a estar sentado ahorita en papel, podrán venir diferentes cambios, podremos darnos cuenta de que nos gustarán algunas formas más que otras, las proporciones no serán las finales y demás. Entonces lo importante es entender cómo es la construcción necesaria para que nosotros tengamos estos objetos. Si quieres aprender más acerca de este sistema y cómo enseñamos a dibujar para poder dominar esta habilidad, te invitamos a inscribirte al Diplomado de Fundamentos de Dibujo, el cual impartimos de manera 100% en vivo de forma online. Para encontrar más detalles te dejaremos un link en la descripción. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirnos tus dudas y sugerencias para futuros videos. Suscríbete al canal para no perderte de nuestro contenido.